confesión. Contiene dramatizaciones. Algunos nombres han sido cambiados. Para los jóvenes el romance puede parecer tan despreocupado como una canción, hasta que un momento de pasión se vuelve una pesadilla. En mi mente era como, wow, eso no está pasando, esto no está pasando. Y la habitación giraba sin control. Y la horrible experiencia amenaza con destrozar a una familia. Lo que hizo cuando confrontó a esta gente salió del manual de Hannibal Lecter. Hablamos de humillación, de degradación. Y después, la vida bajo el reflector puede poner a algunos nerviosos. Obviamente había gran tensión, mucha violencia y amenazas. Y cuando las pasiones llegan muy lejos, los celos se pueden convertir en asesinato. Es como si alguien hubiera tomado un cubo de sangre y lo hubiera lanzado en la acera. Porque en los asuntos del corazón, 2 son compañía, 3 son multitud y 1 es un asesino. Pasiones peligrosas. El canto del cisne. Un buen músico sabe que esto es más que un pedazo de madera que sirve para estremecer al público. Como en el amor, si un músico trata al instrumento como un amante, pueden hacer bella música entre los dos. Pero un pequeño error puede provocar más que una mala nota. Puede arruinar todo el concierto. El sur de California es un crisol de diferentes culturas e ideales. Es un lugar en el que los sueños pueden hacerse realidad. Al menos es lo que esperaba Summer Lang, de 17 años. Nací en Saigón, Vietnam. Vine a Estados Unidos cuando tenía 5 años. Me enfoqué en convertirme más en una americana que en una vietnamita. En 1994, Summer está enamorada de un chico americano, el oficial de la Marina de 23 años, Robert McLean. Tenía mucha conciencia de cómo se comportaba, mucha confianza. Hola, ¿cómo estás? Se enamoraron. Estaba emocionada todo el tiempo. Después de 4 meses de relación, el apuesto soldado es enviado a Europa. Summer decide seguir su vida y buscar a alguien nuevo. Empezó a trabajar y conoció a alguien. Y mientras Robert no estaba, se embarazó. Summer da a luz a un saludable bebé. Pero ella y el padre rompen muy poco después. Unos meses más tarde, la joven madre recibe una visita sorpresa. Robert está de regreso y viene listo para continuar lo que empezó con Summer, ahora con un hijo. Dijo, te amo tanto y estoy dispuesto a aceptarte. Y yo pensé, wow, eso es amor. Bueno, hay personas que se casan por menos. Robert deja a los Marines y la feliz pareja se une en 1996. Pronto se establecen en el estilo de vida suburbano. En 5 años tienen otros 3 hijos propios. Robert no solo crió 3 hijos con ella, sino también un hijastro. Amaba a los niños y cuidaba a todos ellos. Parecía que todos estaban muy felices. Los niños amaban a sus padres y eran muy cercanos. Hola, Summer. ¡Hola! Pero las inseguridades son difíciles de matar. Querida. ¿Sí? Creo que tuvieron años felices. Y al mismo tiempo, él tenía miedo de que lo volviera a dejar. ¿Quién es él? Robert acosa a Summer si tan solo mira a otro hombre. Es solo uno de los vecinos. Una vez estábamos en el auto cuando un hombre pasó manejando junto a nosotros y me interrogó sobre él. ¿Cómo lo conoces? ¿Quién es él?
Sentía que siempre me estaba interrogando. Conforme pasan los años, Robert le pone reglas a su esposa sobre qué puede usar, a dónde puede ir, incluso a quién puede ver. Summer mantiene la paz, volviéndose cada vez más obediente. Fue muy claro en que no debía hablar con otros hombres, porque las intenciones de los hombres son malas. Las intenciones de todos eran acostarse conmigo o forzarme a engañarlo. No quiero que uses esa ropa. Este tipo de relaciones son tóxicas, porque no puedes defenderte, pero si no lo haces, solo empeora. Entre más manipulación, poder y control logra, más necesita. Sentía que estaba en una prisión de vidrio, por supuesto. Yo sentía que era un títere. En 2008, después de 13 años bajo el yugo de Robert, Summer empieza a trabajar en un lujoso complejo de apartamentos en Irving. Y la verdad, yo solo pensaba en trabajar y hacer mis cosas normales de mamá y de esposa. Pero no puede evitar mirar a un residente muy especial, Matt Tyler, de 23 años. Matt era músico y siempre andaba en traje de baño, sin playera ni zapatos, con su guitarra colgando. Aquel espíritu libre llegó a California a entrar al mundo de la música, pero también quería entrar en el corazón de Summer. Soy Matt. La perseguía agresivamente, incluso le dijo a su padre que conoció a una mujer maravillosa y que estaba casada. Era un espíritu libre, ¿sabes? Y en sus ojos se veía su alma. Él era muy dulce. Era lo opuesto de lo que era mi esposo. En casa, Summer es terriblemente infeliz, pero no cree que Robert le dé el divorcio. No creo que Robert me hubiera dejado ir. Iba a ser de mi vida un infierno. Y si tenía que hacerlo con los hijos, así sería. ¿Cómo iba a mantener a 4 hijos? Tendría que haber una pelea. El miedo evita que la gente haga muchas cosas. Llegó el punto en el que le temía tanto que empecé a desear que hubiera una salida. ¿Cómo puedo escapar? Durante las siguientes semanas, Matt encuentra excusas para lograr que Summer pase tiempo con él. Poco a poco se gana su confianza. Iba a trabajar y me emocionaba ver a Matt. Él era mi luz al final del túnel. Había estado tan atrapada y tan controlada que ahora quería estirar sus alas, y aquí había un hombre que personificaba el nuevo camino. Una puerta abierta que pensó que nunca se abriría para ella. Sentí por primera vez en 13 años y medio que tenía una liberación. Y la liberación lleva a un romance apasionado. Él sabía que estaba casada, sabía que tenía hijos, pero me dijo, no me importa. Yo me enamoré de eso. Eso era lo que quería. Simplemente fue como salir del desierto y finalmente tomar la primera gota de agua. Hola. Por primera vez en 13 años, Summer tiene esperanza. Solo sigo en el trabajo. Pero no es ingenua. Mantiene lejos a Matt de su controlador esposo. Robert se unió al departamento del alguacil. Obviamente trabajaba a horas extrañas, porque eso es lo que hacen. Solo se veían en su departamento y solo durante horas de trabajo. Después de unos ardientes 4 meses juntos, Matt está cansado de ser el segundo. Quiere que Robert salga del cuadro. ¿Me amas ahora? Quédate conmigo. Yo nunca te trataría como él te trata. ¿Por qué no puedes Él verlo? me dijo,
Yo te amo. Pero no puedo verte si sigues casada y tienes esa familia. Divórciate. Matt decía, no quiero verte con ese hombre que no es bueno para ti, que no es bueno para nadie. Divórciate de él y estaremos juntos. A finales de septiembre del 2008, Summer está lista para seguir su corazón. Es hora de decir la verdad. Me estresaba mucho romper mi matrimonio de 13 años y medio y romper a la familia. Quiero el divorcio. Robert toma la noticia sorprendentemente bien, pero sospecha que hay alguien más. Es un hombre que conocí en el complejo de departamentos. Robert dijo, quiero saber quién es y quiero conocerlo porque estará cerca de mis hijos. Y fue tan persistente que terminé aceptando. Está bien. Más tarde esa noche se encuentran en la oficina del complejo de apartamentos. Se encuentran ahí frente a frente. Todos tienen deseos distintos del resultado. ¿Por qué no lo entiendes? Pero esta reunión va a terminar en un desastre. Contigo, sábelo. ¡No! Y al final de la noche, un rastro de sangre llevará a un resultado que nadie hubiera sospechado. 28 de septiembre del 2008. En la hermosa Irving, California, una fatídica confrontación se desenvuelve en una pequeña oficina. Summer McLean está dejando a su esposo y él insiste en conocer a su amante, Matt. Él es Matt. Me dijo, solo quiero conocer al hombre que estará con mis hijos. Al menos puedes hacer eso. Robert pasa rápido de la calma a la catástrofe. ¿Cuántas veces te has acostado con mi esposa? Robert. Empezó a ser verbalmente agresivo. No voy a darte un número. Tú dijiste que solo... ¿No me vas a decir cuántas? Tú dijiste ¿Cuántas que veces? ¡No puedes! ¡Pareces un vago! ¿De dónde demonios eres? ¿De dónde diablos sacaste a este niño? Robert, ¿Ah? dijiste que no ibas a... ¡Demonios! ¡Es mi esposa! Summer trató de decir, oye, no hagamos eso, regresa. ¡Te estás acostando con mi esposa! ¡Ya no quieres ser tu esposa! ¡No! Robert golpeó a Matt y con un solo golpe lo dejó tirado en el piso. ¡Robert! ¿Qué estás haciendo? Y fue ahí cuando pensé, oh Dios mío, ¿qué está haciendo? Y luego me lanzó al piso y empezó a patearme. Y me estaba pisando el pecho. Y le pedía que se detuviera. Por favor, basta. Finalmente Robert se detiene, pero solo porque tiene algo más diabólico en mente. ¡Levántate! ¡Levanta tu trasero! Para mostrar todo su control, le dio su pistola y le dijo que matara a Matt con ella. Dispárale. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Y Robert le estaba gritando. Yo lo defendía. Me hizo apuntar la pistola hacia la cabeza de Matt y me dijo que jalara el gatillo. ¡Quiero que lo mates! En vez de eso, Summer gira el arma hacia Robert. Y me dijo, ¿tratas de matarme? ¿Tratas de matarme? Y entonces la tomó y me lanzó por la habitación. Su abusivo esposo regresa con Matt, quien seguía dolido en el piso. Mientras trataba de buscar aire, lo estaba atacando, sin parar, golpeándolo y golpeándolo. Seguía golpeando a Matt en la cara y empezó a salir sangre por todas partes. Durante 2 horas, Matt y Summer son sujetos a los castigos sádicos de Robert sin poder escapar. Lo que hizo cuando confrontó a esta gente salió del manual de Hannibal Lecter. Robert ataca sexualmente a sus víctimas con un cuchillo. En un charco de sangre, obliga a Summer a hacerle actos sexuales a él y a Matt. En un punto orinó en ambos. No solo hablamos de castigo, de humillación, sino de degradación. Y yo me repetía, no va a acabar así.
Robert golpea repetidas veces a Matt, le corta la cara y lo acuchilla en los genitales. Dijo, es la parte de este tipo que se llevó a mi esposa. Se la quitaré. Fue un grave ataque sexual, muy personal. Robert destroza las costillas de Matt y cada hueso de su rostro. ¡Lo maté! Dijo, está muerto. Lo maté. ¡El idiota! ¡Lo maté! En mi cabeza me negaba a creerlo. Pensé, no puede terminar así. ¿Me oíste? Matt estará bien. Solo saca a Robert de la oficina. Ahora tenía muy pocas cosas a su favor. ¡Lo maté! ¡Lo maté! Y entonces ella usó la psicología y empezó a hablar de los niños. ¿Sabes? Tenemos que ir a casa. ¿Y si están preocupados ahora? ¿Y si están frenéticos? ¿Y si salieron de la casa a buscarnos? Están solos, Robert, por favor. Sus hijos son lo más preciado que tiene en la vida y la estrategia funciona. Casi 4 horas después de que comienza el ataque, comenzó a llevar a Sommer hacia el auto. Solo quería encontrar cómo salir. Si nos seguimos moviendo, lo resolveré. Robert lleva a Sommer a un área desierta y la vuelve a atacar. Así que me acuchilló en la cara un par de veces. Te voy a hacer muy hermosa. No te preocupes. Y empezó a cortarme el cabello con el cuchillo. Quería hacerlo para humillarme. Como cuando quería quitarle a Matt su hombría. Quería quitarme mi ego, mi autoestima. Y luego Robert somete a Sommer con la amenaza más dolorosa de todas. Me violó. Y yo vomité. Empecé a vomitar a un lado del camino. Y me puso una pistola en la cabeza. Y me dijo, debería matarte ahora. Contuve la respiración. Pensé, esto se acabó y cerré los ojos. Robert, por favor. Por favor. Podemos ir a casa. ¿No crees? Y le dije, ¿no crees que nuestros hijos merecen que al menos uno de sus padres pueda estar con ellos y amarlos? Y se detuvo. Vamos a casa. Vamos a casa ahora. Cuando llegan, Robert la obliga a que se quite la evidencia, pero continúa llamándola infiel y zorra. ¡Infiel! Sommer se da cuenta de que su tragedia no ha terminado. Hola. Y mientras caminaba de un lado a otro, Nadie quiere contestar. tratando de llamar a alguien para validar sus acciones, para estar de su lado. Robert llama a la hermana de Sommer. Hola. Y le dije hola. Y era la voz de Robert diciendo que Matt lo había atacado, así que se tuvo que defender. Nada que ver. Mientras Robert estaba en el teléfono, Sommer ve la oportunidad de escapar. Recuerdo voltear y verlo correr hacia mí como un tren a toda velocidad. Ya casi es de madrugada del 29 de septiembre de 2008. Tras un ataque de 8 horas por su esposo, Sommer McClain se despierta tras haber quedado inconsciente mientras trataba de escapar. Estaba acuchillada, cortada, pateada, golpeada, violada, humillada. Se veía terrible. Su abusador Robert finalmente está dormido. El brazo derecho y la clavícula de Sommer están rotos. Podría ser su única oportunidad de poner a sus 4 hijos a salvo. Estaban muy asustados de verme ensangrentada.
¿Quién te hizo eso? Y tuve que decirles, tu papá me hizo esto. Pero tienes que estar muy callado y tenemos que salir de aquí ahora. Sacar a todos a salvo no sería simple. Oye, ¿a dónde creen que van? ¡Regresen! Robert le ordena a los niños que suban. Por favor, solo déjalos ir, por favor. Empezaron a llorar. Robert. Empezaron a llorar y él se detuvo. Él fue hacia mí y abrazó a los niños y estaba llorando. Y le dije, por favor, ¿me dejarías ir al hospital? Y él me besó y me dijo, prométeme que llevarás a los niños a visitarme a prisión. Lo prometo. Y le dije, sí, lo prometo. Y conduje hasta el hospital. No sé por qué la dejó ir así. El capítulo final pudo haber sido mucho peor, porque ahora había 4 niños en medio. Y a las 5 de la mañana, Matt, quédate conmigo, ¿sí? los paramédicos llegan a la oficina donde está el amante de Summer, Matt Tyler. Encuentran la escena. Había sangre en todas partes, todo de cabeza. Este tipo ahí tirado y acuchillado. Debió haber sido terrible. Milagrosamente, Matt sigue vivo, pero apenas vivo. Había estado en un charco de su propia sangre por 8 horas y al fin lo llevan al hospital. A menos de 1 hora de que Summer escapara, Robert se rindió sin pelear. Lo llevan al hospital por sus heridas. Parece que se rompió el brazo golpeando a Matt. Interrogatorio real. El 24 de mayo de 2010, Robert McClane va a juicio por las 2 víctimas, por mutilación grave, tortura y sodomía. Nunca niega los ataques sobre Summer y Matt, pero declara locura temporal. En el momento en que Robert siguió golpeando a un hombre, cuando estaba en el piso, pasó de que le pudieran disparar a tentativa mortal. Tenía 2 pistolas y un cuchillo. Su intención comenzó desde la casa. Robert McClane fue condenado por 8 cargos criminales, incluyendo tortura, mutilación grave, violación, sodomía por la fuerza y privación de la libertad. Fue sentenciado a 20 años de prisión más 4 cadenas perpetuas. Hoy, Matt y Summer siguen siendo amigos, pero su romance no pudo sobrevivir a esa noche. Matt pasó muchos meses de terapia física aprendiendo a caminar y hablar de nuevo. Aún tiene daño cerebral. Necesitó cirugía reconstructiva en el rostro, pero está vivo. Matt siempre me ha dicho, sé que nada de esto es tu culpa. Me dijo, siento que mi propósito era conocerte y liberarte de esa prisión. Siento que Matt llegó a mi vida para liberarme. Es una persona distinta. Creo que ahora es una persona completa. ¿Saben? Summer no ha renunciado a buscar al hombre correcto, pero por ahora solo está feliz de estar viva y libre de Robert McClane. Fue como despertar de un sueño, como si todo eso fuera una pesadilla. Es literalmente como me sentía. La libertad que tengo, la felicidad que me llena ahora, es inconmensurable. Un hombre y una mujer. Es un arreglo simple, pero efectivo. Pero si ponen a alguien más en la mezcla, puede traer complicaciones. Los celos y la ira pueden crecer hasta que se vuelve más que una discordia. Se vuelve un desastre. Un
Un típico viernes por la tarde, el Dr. Jabal Rabin se acurrucaba con su novia, Vilia Varghese. Su hijo Ashad usualmente salía para darle a su padre un poco de privacidad, pero esta noche no hará falta. Está bien, probablemente lo haremos otra noche. El hijo del Dr. Rabin oyó que no iba a venir para su cita de los miércoles por la noche. ¿Qué pasa? Ashad decide conducir a casa de su madre a visitarla de todas formas. Supongo que papá tendrá que ir a casa solo, esta vez. A la medianoche del 12 de noviembre del 2004, el hijo del Dr. Rabin regresa a casa de su padre. Comienza a temer que ha sucedido algo terrible. El diablo fue a visitarlo y dejó sus huellas. Es como si alguien hubiera tomado un cubo de sangre y lo hubiera lanzado en la acera. La policía llega minutos después para encontrar a Ashad esperando afuera. Tiene mucho miedo y es lo bastante listo como para no entrar a casa solo. Entraron a la casa con cuidado, como estaban entrenados. Se asomaron y había sangre por todas partes. El rastro lleva a más de una víctima, que lleva a los investigadores a un rastro de lujuria, traición y venganza. ¡Quítate de enfrente! San Diego, California es conocida por el surf y los deportes, pero la ciudad es hogar de otras actividades exóticas, como la danza árabe. No hay mejor pasatiempo para la nueva miembro de la tropa, Vilia Varghese, de 30 años. Le gustaba bailar. Hubiera bailado lo que fuera. Probablemente empezó como bailarina de ballet. Era muy buena y le daba la oportunidad de expresarse como no podía hacerlo en su trabajo. Vilia es una profesional de la computación en una gran compañía, pero disfruta su momento en los reflectores. La danza árabe es muy sensual. Cuando una mujer mueve sus caderas suavemente, en ochos o en círculos, siempre es muy atractivo. Esta noche, Vilia solo tiene ojos para una persona. Su esposo, Bilgi. Con solo 2 años de casados, la pareja disfruta de las mieles del amor. Cualquiera que estuviera en una relación con alguien que atrae tanta atención, sería todo un reto para un esposo. Bilgi es un hombre que no puede quejarse de pasatiempos exóticos. Resulta que este adorado esposo tiene su propia extraña pasión. De día, Bilgi es un asesor financiero de traje y de corbata, pero en las noches la pasa en los dojos practicando karate. Tenía un cinturón negro en una forma y otro cinturón negro de un segundo arte marcial. Batado es el arte japonés de peleas de espadas. Bilgi era muy atlético. Era algo que tenían en común, los dos se ejercitaban. Durante el año siguiente, el ejercicio no mantiene a la bailarina y al karateca felices. A Vilia le encanta la danza árabe, pero Bilgi se queja porque la mantiene apartada de su hijo de 3 años con discapacidad. Por favor, el bebé te necesita. ¿Puedes por favor? Bilgi tenía creencias muy tradicionales. La esposa debía estar en casa cuidando a su hijo y no haciendo el baile del vientre. ¿En serio? ¿No puedes hacerla de madre? El niño tiene problemas de salud y ya era bastante difícil para 2 padres cuidarlo, no digamos para uno solo. Su hijo tenía problemas de aprendizaje y cosas así. No podía leer, no podía hablar mucho y lo diagnosticaron con cáncer. Ya es bastante difícil ser padre, pero cuando se tiene un niño con discapacidad, es muy, muy duro para un matrimonio. Lo cuidaré como siempre lo hago. Para el verano de 2004, la pareja tiene muchos problemas. Y entre más empeoran las cosas en casa, es más tentador para Vilia olvidar los problemas con el baile. Se lanzó por completo a la danza árabe. Era la mejor liberación para el estrés que ella sentía con la situación de su hijo.
Bailaba en fiestas, en muchas funciones privadas y eventos así, en el área de San Diego. Y en una noche especial, la flexible bailarina atrapa la atención de un fanático. El doctor de 45 años, Haval Rabin. Yo diría que sin duda salieron chispas. El doctor Rabin era divorciado. Él era atractivo. Y era algo así como un Don Juan. Le gustaban las mujeres y a ellas les gustaba a él. El doctor Rabin era un hombre muy amable y atractivo. Era un experto en fertilidad del área de San Diego y tenía muchas clínicas de fertilidad. Un rico doctor. ¿Qué más puede pedir una mujer? Ella era vulnerable a tener una aventura. Y el doctor Rabin era un buen hombre. Vamos a otro lado. No me imagino que no se sintiera atraída a él. El buen doctor tiene toda la intención de mantener en movimiento a su bailarina favorita. Y no pasa mucho tiempo para que Vilia y Haval se vuelvan muy buenos amigos. Pasaban mucho tiempo con sus amigos en la comunidad local, en restaurantes y viendo bailes del Medio Oriente y comiendo cosas del Medio Oriente. Desafortunadamente para estos tórtolos hay un pequeño detalle en medio. El esposo de Vilia, Vilji. Vilji empezó a tener sospechas y sintió que quizá tenía una aventura. Vilji decía, tiene una aventura con un doctor y me hablaban mucho de cosas así. No se necesita un genio para seguir el rastro electrónico entre dos amantes. Vilji encontró un correo del doctor Rabin. En un par de correos, el doctor Rabin escribió "te amo y te extraño". Y Vilji no estaba muy feliz de encontrar eso. ¿Qué haces a oscuras? ¿Qué estoy haciendo? ¿Crees que no tengo idea de lo que haces a mis espaldas? Lo hizo enojar mucho. No seas celoso, no eres mi dueño. Empezó a exigirle cosas y luego se puso violento. Tienes una responsabilidad hacia mí. Y entonces la golpeó en la mejilla. Dijo que había sido un accidente, que estiró el brazo y la golpeó. Vilia empacó sus maletas y se mudó y se llevó a su hijo. Escúchame. Vilji hace todo lo posible para tratar de recuperar a su esposa. Realmente hicieron un verdadero intento de reparar el matrimonio, incluso fueron a terapia. Estaban muy preocupados por su hijo y hablaron de regresar juntos. Además, Vilia no es nada tonta. Dejar a Vilji significaba que podría perder a su hijo. La amenazaba con quitarle a su hijo, que nunca tendría la custodia total. Ella sabía que tenía familia en el Medio Oriente y que podía llevarse a su hijo y que no lo volvería a ver. Por un año trataron de reconciliarse, pero Vilji y Vilia no lograron la armonía. Tú también tienes que cambiar. Finalmente ella le dijo, mira, se acabó el matrimonio, no va a funcionar nunca. El esposo abandonado no quiere dejar ir a su esposa. Después de todo, siguen legalmente casados. Vilji aparece varias veces en casa de Haval tratando de acabar con las citas de los miércoles con el doctor. ¿Qué estás haciendo aquí? Acababa de estacionar el auto y Vilji apareció de la nada, lo que pareció pasar más frecuentemente. Vine a hablar contigo. Le estaba gritando y aullando y la insultaba. Realmente era preocupante y daba miedo. Pero Haval no está asustado, está muy molesto. Obviamente había gran tensión, mucha violencia, muchas amenazas. ¡Lárgate!
La guerra está a punto de empezar, pero las cosas no son siempre lo que parecen. Y una increíble traición cambia las cosas para siempre. En las primeras horas del 12 de noviembre del 2004, el estudiante de preparatoria Ashad Rabin llega a casa. Son las 2 de la mañana y Ashad espera encontrar a su padre Jabal. Empezó a subir las escaleras y se dio cuenta que estaban cubiertas de sangre. La luz del pórtico estaba encendida, iluminando todo. Y lo que es más terrorífico es la silueta de un intruso en la casa. Alguien hacía señales con una luz, prendiendo y apagando o tratando de limpiar la escena del crimen. El intruso desaparece para cuando llega la policía. Pero las señales de su trabajo están en toda la sala. Había manchas de sangre por todo el interior de la casa y en la entrada había círculos con lejía. Había un olor a lejía, como si alguien hubiera tratado de limpiar. La policía encuentra el verdadero horror en un pasillo que llevaba al garaje. Jabal Rabin se encuentra sin vida sobre una pequeña escalera. El doctor especializado en fertilidad ha sido apuñalado muchas veces en el pecho, el estómago y la ingle. Creo que el asesinato del Dr. Rabin fue uno de los crímenes más brutales y sin sentido que yo haya visto. Ahora los investigadores tienen más preguntas que respuestas. ¿Por qué el doctor está sobre una camilla improvisada? Alguien trató de usar la escalera como camilla y llevarlo hacia el garaje, pero la base de la escalera se atoró en la puerta. La policía pensó, al menos hay 2 personas involucradas aquí. Los investigadores comienzan a recoger la evidencia para apoyar su teoría de las 2 personas. Hay 2 pisadas de sangre, distintos pares de zapatos. Cuando entran en la cocina, encuentran una copa de cóctel con una mancha de lápiz labial rosa en el borde. Cuando Ashad salió 2 horas antes, su padre estaba solo. Claro que la policía le pregunta al hijo del Dr. Rabin de inmediato, ¿qué sabes de esto? ¿O sabes algo sobre esto? De inmediato le dice a la policía de la novia muy sensual aún casada de su padre, Vilia. Unas horas después, la policía conoce a Vilia en persona. Tranquila, ¿qué pasa? Tranquila. Apareció en la escena del crimen. Estaba histérica, estaba llorando. Rápidamente niega haber estado en la casa de su amante esa noche. La copa con el labial cuenta una historia muy diferente. El Dr. Rabin era muy quisquilloso. No es posible que ella hubiera dejado un vaso sobre la mesa con una mancha de labial desde su visita anterior. Vilia sabe lo que quiere la policía. Quizás sea una bailarina experta, pero esta vez lo revela todo muy rápido. Lo que le dijo a la policía fue, ay no, creo que mi esposo pudo haber hecho esto. Los investigadores encuentran al esposo de Vilia, Vilji Varghese, en su casa unas horas después. Lo primero que notaron fue que Vilji despedía un fuerte olor a lejía. El olor coincide con la lejía hallada en la escena del crimen. Lo siguiente que notaron fue que parecía muy tranquilo. ¿De qué se trata? Aunque Vilji niega estar involucrado en el asesinato, su historia no coincide. En el cuello y en la cara. Tenía algunos cortes en sus manos y algunos rasguños en el cuello. La policía también encuentra algunas cosas raras afuera de su casa. Y cuando los investigadores del caso revisaron el auto de Vilji, encontraron la dirección y el teléfono del Dr. Rabin. Encontraron la computadora de Vilji y cuando la revisaron, detectaron algo. Vilji tenía antecedentes de venganza, adulterio, delitos, cientos de veces. El karateca abandonado quizá puede explicar lo de sus cortes y lo del auto. Pero lo que no puede explicar es por qué su sangre estaba en la escena del crimen.
Había una mancha de su sangre en el interruptor de la casa, en la que dijo haber estado. La policía también descubre un zapato en la escena del crimen que dejó el asesino antes de huir. El zapato tiene la sangre de Rabin en la parte de afuera y el ADN de Velji por dentro. La evidencia en la escena que ata a Velji con el asesinato es muy concluyente. El ADN también significaba problemas para Vilja. Las pruebas confirman que probablemente sea su ADN en la copa que encontraron la noche del asesinato. Y aunque usualmente no le importa ser reveladora, no responderé a esa pregunta. Esta bailarina no hablará. Toma la quinta enmienda. Siempre que se le hace una pregunta. ¿Su lápiz labial es el de la copa en la casa del Dr. Rabin? Toma la quinta. Mi cliente se niega a responder la pregunta. ¿Sabe quién asesinó al Dr. Hubble Rabin? Toma la quinta. Toma la quinta 86 veces. No importa cuál sea la verdad de la participación de Vilja. No es acusada del crimen y su esposo Velji no la implica. El 17 de enero del 2004, Velji va a juicio por el asesinato en primer grado del Dr. Hubble Rabin. Creo que lo que pasó la noche del asesinato fue muy simple. Creo que en algún punto la ira de Velji se apoderó de él. El musculoso Velji tomó a Hubble por sorpresa y el doctor no tuvo ninguna oportunidad. Le cortó la vena yugular, lo apuñaló en los genitales y le cortó la arteria femoral. Estaba muy enojado. Culpó de todo lo malo en su vida al Dr. Rabin y quería venganza. Velji era el intruso que Ashad vio por la ventana. Él y su misterioso cómplice tuvieron que huir de la escena antes de terminar de limpiar. Hay muchas preguntas sin responder. Aún creo que hay alguien que participó en el asesinato y tiene mucho que responder. Al jurado le toma solo 4 horas condenar a Velji Varghese de asesinato en primer grado. Es sentenciado de 26 años hasta cadena perpetua. El peligroso karateca nunca admitió su papel en el crimen. A diferencia de la seductora bailarina que arruinó a su esposo y a su amante, la verdad de este asesinato no quedará al descubierto. Un verdadero artista sabe que la música es mucho más que las notas que hacen una canción. Hay que mantener el ritmo constante y la suave melodía del romance. Pero para mí, en la música como en el amor, siempre hay que lanzarse al ritmo de la pasión. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.